Buenos días, vamos a trabajar el día de hoy los temas que tenemos asignados, que son lengua, lenguaje y habla. En este caso tenemos que la lengua es el sistema de signos orales y escritos que empleamos en la comunicación. Nosotros en la clase anterior vimos, ¿verdad? Entonces que son signos, dijimos, orales y escritos, que tiene un grupo o un tipo de lenguaje específicamente para poderse expresar. A eso se refiere como tal lengua. El lenguaje, vamos a entenderlo entonces como la capacidad del ser humano como tal. Habíamos dicho que solo el humano, ¿verdad? Es el que se comunica con un tipo de lenguaje, nuevamente mediante signos y procesamientos para podernos comunicar, pero en este caso el lenguaje como tal, entonces es la capacidad que va a tener, ¿verdad? El ser humano de poderse comunicar con otro ser humano. No vamos a encontrar, ¿verdad? Que los animales irracionales, el perro o un pato, se van a comunicar entre sí, ¿verdad? Entonces solamente es el humano el que puede desarrollar el lenguaje como tal. Para el habla, entonces vamos a entender que el habla es la manifestación oral de una lengua. Y aquí la clave, ¿verdad? Es la palabra oral expresada o hablada como tal que nosotros vamos a entender. Nuevamente, la lengua son signos orales y escritos. El lenguaje, capacidad para expresarse como tal en el ser humano, y el habla va a ser la pronunciación o expresión de la palabra hablada como tal. En este caso, estos tres elementos pudieran asociarse y en un momento tal vez hasta confundirse, ¿verdad? En cuanto a la conceptualización. Cada uno tiene sus propias características. Si bien es cierto, todo es en relación a la comunicación del ser humano, pero cada uno tiene su propia característica. Entonces vamos a entender la lengua, sistema de signos verbales y escritos, también los gestuales que emplea un grupo de personas para comunicarse como tal. La lengua. Para el lenguaje vamos a entenderlo como la capacidad que tiene, ¿verdad? El ser humano en su momento de poder expresar sus ideas y sus pensamientos a través también, nuevamente, ¿verdad? De signos, símbolos, pero que es una capacidad solamente que le pertenece este, al ser humano como tal. Y luego el habla, que es la expresión que tiene todo ser humano de poderse comunicar. Para las características, vamos a entender entonces que aquí estamos hablando de la lengua. Es el patrimonio de una comunidad, se expresa a través del habla, es social, está conformada por signos que se organizan como reglas convencionales, puede ser en relación, ¿verdad?, a la gramática. Entonces la lengua, ¿verdad? Podemos establecerla, por ejemplo, las lenguas mayas, ¿verdad? Xinca, Garífuna, las lenguas mayas vamos a establecerla como el poconchí, el mame, el quiché, el quechí, poconchí, etcétera. A eso se refiere. Mientras que el lenguaje es un patrimonio universal. Entonces acá dijimos que vamos a tenerlo como universal y aquí que pertenece a una comunidad o a un grupo. Y esta, ¿verdad? Como tal el habla, pues está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y entre otros. Recordemos que no todos vamos a tener la misma pronunciación de las expresiones de palabras por la misma situación que pueden estar definidas en otros idiomas como tal. No vamos a hablar el idioma español como se habla el idioma inglés, ¿verdad? Entonces ahí hay esa situación de variación como tal. Esas son sus características. Los tipos, vamos a encontrar que la lengua puede ser una lengua materna, una lengua segunda o una lengua hija, ¿verdad? Una lengua natural, una lengua construida, una lengua viva y una lengua muerta. ¿Por qué situación? Porque la lengua materna va a ser aquella que va a dar origen como tal a una lengua establecida en un grupo de personas. Una segunda lengua puede ser una lengua hija, ¿verdad? De la lengua materna.
La lengua natural es aquel tipo de lengua que se habla en una comunidad. La construida, ¿verdad? De lo aquello que ya quedó solamente de una lengua materna, pero no está completa. La lengua viva es aquella que se habla dentro de la comunidad y a diferencia de la lengua muerta es aquella que se habló pero que ya nadie la puede pronunciar, ¿verdad? Sino ya la lengua materna original, ¿verdad? Murió, entonces ya solo quedó un rasgos de esa lengua como tal. Y por eso es que existe, ¿verdad? Esas diferencias entre lo que nosotros podemos hablar como lenguaje, lengua y el habla. El lenguaje puede ser en su momento, dijimos que puede ser escrito y puede ser oral, porque tiene esa variante, ¿verdad? Aquí sí no importa qué signos y qué símbolos empleemos, sino ambos tienen estas dos características. El habla está categorizado por tipos. Recordemos que entonces dijimos, ¿verdad? Que como hay diferentes idiomas, pues vamos a tener diferentes expresiones. Ejemplos tenemos la lengua española, la lengua inglesa, la francesa y la italiana son una lengua. En el lenguaje vamos a encontrar, ¿verdad? Algo gramatical establecido para hablar cada una de ellas. Y lo que es en una conversación o discurso, pues nosotros vamos a entablar, ¿verdad? Este tipo de expresiones establecidos de los cuales nosotros estamos hablando. Entonces ya aquí ya se está entablando una conversación, una expresión oral de esas palabras como tal. Y por eso es que nosotros encontramos la diferencia entre lengua y habla. ¿Qué es la lengua? Nosotros vamos entonces ahora a observar de forma amplia esta situación y nos dice qué es la lengua. La lengua es el sistema de comunicación utilizada por el ser humano. Está conformada por un conjunto de signos lingüísticos que se manifiestan de forma oral y escrita y pueden tener un sistema gestual. La lengua es sinónimo también de un idioma como tal, entonces podríamos establecerla, ¿verdad? Como dijimos al inicio, que en su momento pues va a ser aquella que se hable en una región como tal, que va a tener sus propias normas, va a tener sus propios lineamientos de expresión. Las características de la lengua es social, porque se va a hablar en una comunidad como tal, por ende, ¿verdad? Entonces va a ser socializada. Está organizada a través de reglas y convenciones, es decir, tiene sus propios signos y símbolos para ser desarrollado como tal. Experimenta cambios, sí, va a experimentar variaciones, porque recordemos que con el paso del tiempo, pues no todos van a ir teniendo la lengua pura como tal, ¿verdad? Y va a ir variando. Es intangible porque se manifiesta de una forma abstracta, es decir, en su momento la lengua va a ser reproducida, ¿verdad? En base a al ejemplo, la práctica que se tenga y la enseñanza que se dé de la misma. Los tipos de lengua, muy bien. Esto es importantísimo que le prestemos atención, por favor, porque vamos a encontrar una lengua materna y una segunda lengua. En su momento, la lengua materna va a dar origen a otras y por ende, vamos a llamarle, ¿verdad? Lengua materna o lengua primitiva. En este caso, la lengua es aprendida por el ser humano. Habíamos hablado en su momento que nosotros vamos a aprender con el idioma que se nos haya enseñado como tal. Y este es transmitido, ¿verdad? Regularmente de padres a hijos como tal. El individuo se apropia, ¿verdad? De lo que está a su alcance, de lo que está en su desarrollo. Pues si no hubiéramos nacido, ¿verdad? Nosotros en un país donde hablen el italiano, pues habláramos italiano, pero como nacimos en un lugar donde se habla el español, pues hablamos el español como tal. La lengua natural y la lengua construida, este es otro aspecto que nosotros vamos a tener. Esta va a ser en la práctica, ¿verdad? Social. Vuelvo a repetir, como nacimos en un ambiente donde se habla el castellano, pues hablamos el castellano. Si alguien tiene la dicha, ¿verdad?, de haber nacido en un hogar donde se habla un idioma maya, una lengua maya, pues ahí está, ¿verdad? O sea, tenemos que habla un idioma maya como tal. La lengua construida es una creación de varios individuos con signos y normas establecidos
que en su momento, ¿verdad? También pueden ser lo que ha quedado en relación a una lengua que ya está extinta, pero entonces ya solo se habla, ¿verdad? Una parte de ella como tal. Tenemos una lengua viva y una lengua muerta. Estos son dos opuestos. La viva es aquella que se utiliza, ¿verdad? Para podernos comunicar. Es decir, sigue vigente. Y la lengua muerta va a ser aquella que en su momento existió, pero que ya nadie la habla. Pero sí existió. Por eso es de que está muerta. Entonces a eso vamos nosotros a desarrollar que está muerta, pero que sí teníamos conocimiento de la misma. ¿Qué es el lenguaje? Es el potencial, es la capacidad de poder utilizar signos orales y escritos para podernos comunicar, y es una facultad humana. Nosotros no nos comunicamos con los perros, con los gatos, con un ave, ¿verdad? No lo podemos hacer. Solamente lo hacemos con otro humano. Y solamente es el humano el que nos entiende y con el cual nosotros tenemos un contacto. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Vamos a entender entonces que el lenguaje en su momento va a ser empleado por la lengua, el habla, tanto oral como escrito. Puede ser verbal, cuando nosotros vamos a emplear, ¿verdad? La situación expresada, y puede ser no verbal cuando vamos a emplear símbolos, imágenes y gestos. Es una habilidad innata, dijimos, ¿verdad? Que le pertenece como tal solamente al ser humano. Es racional, es decir, que tiene una coherencia y una lógica, ¿verdad? No nos ponemos a hablar solitos y como locos. Entonces todo tiene una relación en sí. Es arbitrario porque expresa las ideas de la persona de la cual está hablando, ¿verdad? O sea, nadie va a hablar por otro ser humano. Dentro de las manifestaciones que posee el lenguaje, es decir, los tipos de lenguaje que nosotros podemos encontrar, está el lenguaje oral y está el lenguaje escrito. Dentro del lenguaje oral, su nombre nos lo indica, es la expresión hablada. Y cuando nosotros estamos hablando, emitimos sonidos de los fonemas. Cuando nosotros hablamos de lenguaje escrito, es todo lo que nosotros estamos representando de forma gráfica, es decir, escrita, simbólica, de aquellas palabras como tal. ¿Qué es el habla? El habla es la manifestación individual de la lengua, es decir, la pronunciación de aquellas palabras que nosotros tenemos como tal. A eso se refiere. Los elementos del habla son articulación, voz y ritmo. Y esto siempre los vamos a tener que tener muy en cuenta, porque son parte o forman parte de todo aquello de lo cual nosotros vamos a emitir. Articulación, es decir, la unión que se tiene de cada palabra, de cada simbología, de cada sílaba, de cada letra, de cada consonante para pronunciarla como tal. Es decir, los fonemas. La voz es el sonido que resulta de la vibración de las cuerdas vocales al producir estos fonemas como tal. Y el ritmo es la cadencia o velocidad que tiene una persona al hablar. Podemos hablar muy rápidamente, podemos hablar muy lentamente para que nos puedan entender. Pero como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Este tipo de lenguaje y expresión, entonces hablamos de forma moderada. ¿Cuáles son sus características? Tenemos entonces que en el habla se desarrolla o se concretiza en una lengua, tiene algunas características especiales como todo, ¿verdad? En donde permite al individuo comunicarse. Ese es esencial. En su momento, cuando nos comunicamos, pues nosotros también vamos a comunicarnos con otra persona que hable el mismo idioma. Entonces acá
vamos a recibir la información de otra persona y también emito mi información. Es comprensible, ambos manejamos el mismo lenguaje y está determinada por un factor cronológico, geográfico, sociocultural y funcional. Porque en su momento, ¿verdad? Recordemos que cada comunidad tiene una forma de poderse comunicar y entablar una conversación. Los tipos de lenguaje ya los habíamos mencionado anteriormente, vamos a volverlos a repetir. Tenemos un lenguaje verbal, un lenguaje oral y un lenguaje escrito como tal. Dentro del verbal, ¿verdad? Está constituido lo que es el lenguaje oral y el lenguaje escrito, que fueron los dos que vimos anteriormente. Pero también vamos a tener un lenguaje no verbal y este va a estar acompañado por símbolos, signos y todo aquello que nos represente una imagen como tal. Entonces tenemos el icono, tenemos el lenguaje facial o corporal, ¿verdad? Dijimos en su momento que con una sonrisa, pues ya estamos comunicando que estamos felices, con una seña, ¿verdad? Todo está bien. Entonces ya estamos comunicando que todo está marchando bien. Lenguaje táctil, ¿verdad? Para las personas no videntes. El lenguaje proxémico, dijimos, es la distancia que tenemos para podernos referir de una persona a otra. El paralenguaje, en este caso, va a ser aquella cualidad que tiene la persona y el volumen, la pausa y la forma de poderlo pronunciar. Lenguaje natural, el que todos hablamos como tal, que es innato. El lenguaje artificial, que puede estar establecido por símbolos, signos o señas establecidas para un área específica. Por ejemplo, el área matemática, sabemos que hay signos que nos establecen expresiones a desarrollar como tal. En programación, ¿verdad? También tenemos símbolos que nos ayudan a crear un tipo de comunicación. El lenguaje musical, ¿verdad? Las cuerdas, el viento, los golpes, el sonido como tal expresado en música. El lenguaje animal. Y este lenguaje animal va a ser todo aquello que le permitan a los animales irracionales el poder tener una interacción con otro animal de su misma especie como tal. Un ladrido, ¿verdad? Que de un perro, un maullo, pero esto es en relación a animales, entonces nosotros no tenemos comprensión del mismo, solo sabemos que tienen ese tipo de comunicación, ese tipo de lenguaje al expresarse uno con otro.